si bien en ese práctico van a aplicar un programa de uso comercial, recuerden que al fin del curso van a tener que presentar el trabajo que han realizado con ese programa, analizar los resultados, y van a tener que explicarnos no solo lo que han hecho operativamente, sino también el significado conceptual. Y para eso es necesario que entiendan adecuadamente este tema. Bien, la unidad 5, según lo que está indicado en el programa, está dividida en dos partes, que es el planteo del problema y las correspondientes ecuaciones, y la segunda parte sería la aplicación del análisis modal al análisis sísmico, o sea, de estructura sismoresistente, porque ese es el objetivo principal de nuestra asignatura. Antes de empezar el tema, veamos rápidamente cuál es el material de estudio en estas clases a distancia, sin contacto personal. Bueno, tratamos de dar una explicación general, de que ustedes entiendan los conceptos, pero después se requiere que ustedes estudien en detalle estos temas. Por eso, y fundamentalmente el año pasado, a partir de la pandemia, preparamos una guía de estudio, que es la guía de estudio número 3, que se llama Sistema de N grados de libertad, análisis modal, es decir, está directamente relacionada con el tema que estamos desarrollando. Esta guía está disponible en la página web. La bibliografía de referencia que siempre recomendamos es el libro del profesor Chopra, Dinámica de Estructuras. Este libro, editado originalmente en inglés, ya tiene una traducción en castellano, en español, de manera que también se puede o es conveniente consultar esta bibliografía. Y es importante también mencionar que para facilitar la comprensión de este tema y sobre todo de su aplicación práctica, hemos preparado un ejemplo resuelto del análisis modal de un pórtico plano de 3 pisos, es decir, es una estructura relativamente sencilla comparada con el edificio que ustedes están analizando, dado que tiene 3 grados de libertad, y el ejercicio está planteado y resuelto en una planilla de cálculo, Excel, de manera que ustedes pueden ver las matrices, pueden, sabiendo un poquito de Excel, ver cómo están hechas las operaciones, producto, suma, inversión, y seguir paso a paso la secuencia de este procedimiento. Esta planilla de cálculo que tiene el ejercicio resuelto está también disponible en la página web de la materia. Entonces, bueno, después de esta introducción, sobre todo la explicación de los elementos o el material de estudio, los temas que vamos a desarrollar en esta clase y en la siguiente, porque el tema es largo, lo podemos resumir en lo siguiente. Primero vamos a ver vibración libre de sistemas no amortiguados. Esto es parecido, el esquema que seguimos, a lo que hicimos para sistemas de 1 grado de libertad. ¿Se acuerdan? Primero vimos la vibración libre, que desde el punto de vista ingenieril no es una aplicación, o sea, que tenga un uso importante, pero nos sirve para comprender el problema y para obtener algunas propiedades fundamentales. En el caso del sistema de varios grados de libertad, o n grados de libertad, es lo mismo, ¿no? A partir de la vibración libre, vamos a introducir un concepto importantísimo, como son las frecuencias naturales y las formas modales, con propiedades de ortogonalidad. Todo esto ya lo vamos a ir explicando en detalle. Después vamos a mencionar, porque en realidad no tiene mayor aplicación práctica, vibración libre con sistemas amortiguados, es decir, cuando
el amortiguamiento no puede considerarse cero, que es el caso usual. No vamos a ver en detalle la resolución de las ecuaciones, pero sí nos interesa ver los tipos de amortiguamiento, es decir, cómo vamos a hacer para determinar la matriz C. ¿No? Y después de ver estos dos temas, que serían una especie de introducción, vamos a entrar de lleno en el análisis modal, que es un procedimiento de cálculo propio de la dinámica estructural. Entonces vamos a ver la formulación general de ese método y como caso particular la aplicación para la acción sísmica. Vamos a ver también cómo se calculan las matrices de amortiguamiento en detalle, ya no la parte conceptual que mencionábamos acá, y después vamos a ver dentro del análisis modal dos casos particulares que son el análisis modal temporal y el análisis modal espectral. Entonces ese es más o menos el esquema o la línea con la que vamos a seguir para ir desarrollando los temas que corresponden a esta unidad. Perdón, nunca compartí pantalla. Sí, eso estaba por decir, pero... Ustedes interrúmpanme, yo estaba embalado. No, pero sí, era el principio, por eso iba a esperar a que terminara. Perdón, disculpen. Bueno, un segundo, vamos. Ahí estamos. Bueno, entonces, brevemente, les repito, aquí está ¿no es cierto? El material de estudio, la guía y el ejercicio resuelto en la planilla de cálculo lo tienen en la página web. Y bueno, y estos son los temas que vamos a ir desarrollando. Bien, vamos a empezar con un repaso de lo que ya vimos al plantear la formulación de la ecuación de equilibrio dinámico para sistemas de n grados de libertad, que es lo que más utilizamos en la práctica, porque salvo algunos casos simples, la mayoría de las estructuras civiles tienen un grado de complejidad tal que es necesaria modelarlas con varios grados de libertad dinámico. Entonces, acá no hay nada nuevo, esto ya lo vimos, la ecuación de equilibrio dinámico, donde intervienen las fuerzas de inercia, las fuerzas de amortiguamiento, las fuerzas restitutivas elásticas, que se igualan con las acciones externas que varían en el tiempo, porque eso es lo que origina el problema dinámico. Y desarrollando esta ecuación, ¿no es cierto?, reemplazando esas fuerzas, tenemos la ecuación que ya conocemos bien, planteada, les reitero, para el caso general de una fuerza exterior PdT. Y acá he incluido, como está en el apunte, dos notaciones. Las ecuaciones que están a la izquierda y las que están a la derecha son totalmente equivalentes. En la notación de la derecha, las letras en negritas indican matrices o vectores. Esto ya lo hemos visto. Es la notación usual en la bibliografía impresa. Es decir, si ustedes van a un libro, normalmente esta es la notación que se utiliza. Eso genera, cuando no están totalmente acostumbrados o familiarizados con el tema, alguna confusión, porque en esta notación, ustedes ven el cursor, ¿no? Sí, profe. Bien, no, si no, también avísenme. Entonces, en esta notación, un poco de confusión puede originarse por el hecho de que la matriz y el vector están representados
con la misma notación, es decir, no queda claro cuál es cuál y eso implica un cierto grado de comprensión del problema. La notación de la izquierda, perdón, es un poco más complicada, pero los corchetes indican las matrices y las llaves indican los vectores. Entonces, hasta ahora nada nuevo, simplemente un repaso. Si hay alguna duda, recuerden que no hay ningún problema en que pregunte, abran el micrófono y listo. Bien. Y repasamos también, porque esto ya lo vimos, la ecuación de equilibrio dinámico para el caso particular de la acción sísmica, donde ya hemos visto que no hay una fuerza exterior PDT como en el caso general, sino que lo que tenemos es un movimiento del suelo, del terreno de fundación, por acción de las ondas sísmicas. Entonces, en ese caso, teníamos que reformular la ecuación de equilibrio, o sea, la condición de equilibrio dinámico se mantiene, pero en este caso tenemos que reformular la ecuación haciendo un análisis más detallado de la cinemática, es decir, del cómo es el movimiento. Y entonces, el movimiento o la vibración en un instante dado, la íbamos a descomponer en tres partes en realidad. El desplazamiento del suelo, el desplazamiento relativo, o sea, el que implica deformación interna de la estructura, y la suma de estos dos determina el desplazamiento total. Esto, les reitero, ya lo vimos, estoy simplemente repasando como para hacer una entrada en calor y después ir de lleno ya a los procedimientos. Entonces, con esta consideración, es decir, descomponiendo el movimiento total en lo que es el desplazamiento del suelo y el desplazamiento relativo, y buscando las derivadas de ese desplazamiento para obtener la velocidad y la aceleración, llegábamos a la ecuación de equilibrio que está acá resaltada con el rectángulo en azul, en donde los términos de la izquierda son exactamente iguales a los anteriores, acuérdense acá, y en el término de la derecha aparece algo equivalente o por comparación similar a la fuerza exterior PDT, solo que en este caso es un término que está asociado al desplazamiento, a la aceleración del terreno. Recuerden, como vimos en sismología, que en ingeniería estructural utilizamos un instrumento de fundamental importancia que nos permite medir la aceleración del terreno cuando se produce un terremoto. En nuestro país, el INPRES, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, es el encargado de equipar y mantener la red nacional de acelerómetros. Bueno, acá nuevamente, está explicado, está indicado con otra notación, ¿no es cierto?, esta fuerza equivalente que es la matriz de masa por un vector de influencia por la aceleración del terreno que es un escalar. Hago hincapié en la notación y en el producto matricial, ¿no es cierto? En este caso, fíjense, si multiplicamos una matriz de n por un vector con n componentes, vamos a obtener un vector que queda multiplicado por este escalar. Bien, y otra diapositiva de repaso, porque esto ya tiene aplicación directa al caso que ustedes están resolviendo en el trabajo práctico para edificios. En los edificios, donde usualmente, o por lo menos en muchos casos, la rigidez que tiene las losas de entrepiso y techo nos permiten considerar la hipótesis de diafragma rígido. ¿Qué quiere decir conceptualmente la hipótesis de diafragma rígido? Implica suponer que el diafragma en su plano no se deforma. No quiere decir que no se va a mover. El diafragma o la losa se desplaza vibra por la acción del sismo,
pero no hay desplazamientos relativos, porque consideramos que el diafragma en su plano es indeformable. Y esto ya lo habíamos visto también, y es importante tener en claro este modelo, porque es el que vamos a aplicar en el edificio, ¿no? Bajo esa hipótesis del diafragma rígido, el edificio, o el modelo del edificio, perdón, puede simplificarse a los efectos del análisis dinámico global, porque con esa hipótesis podemos considerar solamente 3 grados de libertad por planta, y esos grados de libertad, ya lo sabemos, son el desplazamiento horizontal según un eje de referencia, el desplazamiento horizontal según un eje perpendicular al anterior, y una rotación del diafragma asociada a la vibración torsional de los diafragmas. Bien, ¿alguna consulta, duda? Porque si no, ya entramos, esto fue un repaso de lo que ya hemos visto, y ahora entramos, si no, de lleno en analizar el primer tema que habíamos mencionado, que es la vibración libre de sistemas de varios grados de libertad. No, no hay dudas, profe. Sí, adelante. No, digo que no hay dudas. Ah, bien, bien, gracias. Bueno, entonces, recordemos que vibración libre implica considerar que el vector de acciones exteriores es 0. Si además asumimos inicialmente que la matriz de rigidez es nula, es decir, que no hay amortiguamiento, esta es la ecuación diferencial que estamos considerando en este caso simple. Ya les mencioné que esta situación no tiene mayor aplicación práctica como tal, es decir, no nos interesa la vibración libre de una estructura sin amortiguamiento, pero nos va a permitir llegar a algunas conclusiones y obtener algunas propiedades del sistema que son de aplicación para lo que viene posteriormente. Si no hay fuerza exterior, PDT, la única forma de que haya vibración es que se produzca alguna perturbación inicial. Esto es exactamente igual a lo que vimos para sistemas de un grado de libertad. Es decir, en el instante inicial del análisis tiene que haber, por alguna razón, una perturbación que matemáticamente en general la expresamos con la posibilidad de que haya un desplazamiento inicial, es decir, ¿qué quiere decir inicial? En el tiempo t igual a 0. Es decir, cuando comenzamos el análisis. Entonces, esas condiciones iniciales, les decía, se traducen matemáticamente en la posibilidad de que por algún agente exterior haya o se aplique un desplazamiento inicial en uno, en todos o en varios de los grados de libertad del sistema. Este es un ejemplo, pero de un pórtico plano podría ser cualquier otra estructura con n grados de libertad, o eventualmente que por algún medio exterior, apliquemos una velocidad inicial en uno o en todos los grados de libertad del sistema. Perdón. Al igual que hicimos para sistemas de un grado de libertad, una de las formas de resolver esta ecuación diferencial es suponer o proponer una solución y verificar si esa solución, cuando reemplazamos en la ecuación diferencial, cumple o es posible. Entonces, lo que proponemos como solución, acuérdense que los desplazamientos son un vector. En este ejemplo, el vector desplazamiento incluiría 1, 2, 3, 4, 5 grados de libertad correspondiente a las traslaciones de las losas o de los entrepisos. Esto implica, este modelo con 5 grados de libertad dinámica, implica, por un lado, considerar que la rigidez axial de las columnas es importante y despreciamos los movimientos verticales, y además asumimos por la rigidez de la viga y de los entrepisos que el movimiento de este punto y de este punto son prácticamente iguales. Entonces, simplificamos nuestro modelo. Entonces, les decía que la propuesta de solución que vamos a analizar
es que el vector de desplazamientos U sea igual a un vector phi, que es un vector de forma, acá está indicado esquemáticamente, es un vector de forma, es decir, si U tiene n componentes, el vector de forma phi tendrá también n componentes. Acá, en esta línea en azul, está indicado 1, es decir, toma un cierto valor en los distintos grados de libertad. Y, como es un problema dinámico, suponemos que en la solución aparece una función Q, cualquiera, que depende del tiempo. Y en forma similar a lo que hicimos para sistemas de 1 grado de libertad, admitimos además o proponemos que esta función Q del tiempo sigue esta forma, exactamente igual a lo que vimos para sistemas de grado de libertad. Es decir, una constante A por el coseno de omega t más una constante B por el seno de omega t. ¿Por qué introducimos una función que tiene dos constantes A de integración A y B? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Se da cuenta? Porque la ecuación es de segundo grado. Muy bien, la ecuación es de segundo grado. Entonces, en el proceso, o en esa ecuación, cuando integramos, aparecen o pueden aparecer dos constantes de integración. ¿Cómo determinaríamos estas constantes de integración? Si esta función o esta propuesta cumple, lo haríamos imponiendo las condiciones iniciales. Es decir, esto es el método típico del análisis matemático para integrar ecuaciones diferenciales, ¿no? En este caso es una ecuación diferencial de segundo orden. La solución propuesta tiene dos constantes. Si integramos y queremos determinar los valores de las constantes A y B, tenemos que usar las condiciones iniciales para el tiempo t igual a 0, a través de suponer que hay un desplazamiento y o, porque podría ser uno u otro, una velocidad inicial. Bien, entonces, les reitero, hemos propuesto una solución, al igual que el sistema de 1 grado de libertad, y lo que vamos a hacer ahora es ver si esa función cumple o verifica, es factible aplicar a esta ecuación diferencial de vibración libre con amortiguamiento nulo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Propusimos una función, una solución que es desplazamiento por una función de forma por una función del tiempo. Este U lo vamos a reemplazar, perdón, a ver. Es decir, este U lo vamos a reemplazar ahí. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que encontrar la derivada segunda de esta función y reemplazarla ahí. Y la derivada segunda de una función que es la derivada segunda, acuérdense, U es una función independiente del tiempo por un vector independiente del tiempo por una función escalar que sí depende del tiempo. Entonces, esto es la derivada de una constante por una función del tiempo. Y entonces va a quedar, la derivada segunda va a ser igual a esa constante, que es independiente del tiempo, el vector phi, por la derivada segunda de Q. Y si recordamos que habíamos propuesto que Q estaba dado por esta función, llegamos entonces a que al derivar, ¿no es cierto?, dos veces son funciones trigonométricas, acuérdense, la derivada del coseno, seno, la derivada del seno, el menos coseno, y así nos aparece este signo menos y el omega cuadrado. Esto es exactamente igual a lo que vimos, o muy parecido a lo que vimos para sistemas de 1 grado de libertad. Entonces, reemplazamos y llegamos a esta ecuación. Es decir, reemplazamos este término acá, este acá,
Acá estaba lo expandido, para que quede más claro. M es una matriz, phi es un vector, omega cuadrado y q son, esto es una constante y esto es una función escalar que depende del tiempo. Y entonces estas dos ecuaciones son totalmente equivalentes, solo que están expresadas con notaciones matriciales diferentes. La notación de la bibliografía con letras negritas, y esta la notación expandida con llaves y corchetes para indicar vectores y matrices. ¿Está claro esto? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Lo que hemos hecho es reemplazar la solución propuesta en la ecuación diferencial de equilibrio. Ahora, si reordeno, es decir, agrupo, porque acá hay un signo menos, me queda que la matriz de rigidez menos omega al cuadrado, que es la frecuencia con la que utilizo en la solución propuesta, por la matriz de masa, todo eso multiplicado por el vector phi y por la función q de t tiene que ser igual a 0. Digamos, esta sería la condición que debe verificarse para que esta solución sea válida. ¿Está claro eso? Bien. Yo sigo. Ustedes ya saben que si hay alguna duda o consulta, preguntan. Entonces, para que esta ecuación se cumpla, tendríamos dos posibilidades: que q de t sea 0, o que el otro término, o sea, el corchete que es la matriz de rigidez menos la frecuencia al cuadrado por la masa por el vector phi, sean igual a 0. Entonces, la primera solución la vamos a descartar. ¿Por qué? Esto lo descartamos porque si q de t igual a 0, no hay vibración. Digamos, no sería un problema de la dinámica, porque lo único que nos quedaría es un vector multiplicado por 0, la solución sería 0, ¿no? Es decir, espero que eso esté claro. Entonces, la única posibilidad es que este término sea igual a 0, que sería esta condición. Y esto, y acá viene el primer tema, esto es lo que ustedes vieron, entiendo que en álgebra, como un problema de autovalores y autovectores. ¿Eso lo vieron en álgebra? Sí. ¿Y vieron alguna aplicación física, o sea, la aplicación de ese problema a algún caso físico? Porque ahora estamos aplicando, o vamos a aplicar un problema matemático de autovalores y vectores, pero lo estamos aplicando a un caso físico real. Es decir, esto está relacionado con la vibración de una estructura que tiene una rigidez K y una masa M. ¿Ustedes en álgebra vieron algún ejemplo, alguna aplicación física? No. No. Bueno, también no entiendo que no lo vemos, o que ustedes no lo ven bien en ninguna materia, pero esto también se aplica para el análisis de cargas de pandeo, el tema de autovalores y autovectores. Para estructuras complejas hay procedimientos que permiten determinar las cargas de pandeo y las formas modales de pandeo, es decir, las elásticas de pandeo, con un procedimiento que se relaciona directamente con el problema de autovalores y autovectores. Bueno, no vieron la aplicación física, ahora vamos a ver una aplicación física. Entonces, esta ecuación K menos omega cuadrado por M por phi, a los efectos de resolver y que se parezca más a lo que vieron en álgebra, la vamos a expresar como K menos lambda por M, donde por comparación lambda sería igual a omega cuadrado. Omega cuadrado en nuestra aplicación física es la frecuencia de esta solución. Y lambda sería el valor matemático que ustedes, o que en álgebra se denomina autovalor o valor propio.
Y phi es lo que en álgebra denominamos autovectores o vectores propios, y que acá en esta aplicación física vamos a ver que los denominamos formas modales. Si recuerdan nuevamente lo que estudiaron en álgebra, esto es un sistema homogéneo. ¿Por qué es homogéneo? Porque está igualado a cero. Es decir, los términos independientes son nulos. Y para que haya una solución de este sistema homogéneo, la condición es que el determinante de esta matriz K menos lambda por M sea igual a 0. Esto, les reitero, lo vieron en álgebra. Profe, Sí, adelante. en la diapositiva anterior, en la ecuación donde dice reordenando, Sí, el Q de t lo tenemos que reemplazar A por el seno omega, por el coseno omega t más B por el seno sí, de omega t. sí. Ah, bien, gracias. Eso, o sea, este QT, muy bien, sería este QT. Ah, perfecto. Ahora, no lo reemplacé, bueno, lo podría haber puesto acá para que quedara más claro, pero si asumo que o sea, divido el análisis en estos dos términos. Si QT fuera igual a 0, que QT valiendo esto, no habría vibración. Ujú, claro. Acuérdense, o sea, de esto. Si QT es igual a 0, U vale 0. Claro. Ujú. No hay vibración. Entonces, esta solución, o esta posible solución, que es una solución, cumple el sistema, pero no nos interesa, porque implicaría que no hay vibración. Ujú. Entonces, la segunda posibilidad, que lamentablemente desde el punto de vista matemático es mucho más complicado, pero bueno, es la que nos da la posibilidad de que exista la vibración, nos lleva a un problema de autovalores y autovectores, lo que implica trabajar con el determinante de esta matriz. Sí. Acuérdense, álgebra matricial, si ustedes tienen K es una matriz de n por n, una matriz cuadrada de n por n. M es una matriz cuadrada de n por n, o sea que esta operación matricial es totalmente válida, es decir, a una matriz cuadrada le resto una constante por otra matriz cuadrada que tiene el mismo orden. El resultado es una matriz cuadrada de orden n por n. Sí. ¿Está bien? Sí, Bueno. gracias. Entonces, vuelvo a copiar, o sea, acá volvemos, este es el problema de autovalores de autovectores. A esta ecuación se le llama normalmente ecuación característica. Y bueno, acá he indicado dos notaciones que aparecen en la literatura. Una es poner determinante de esa matriz. Alternativamente también se usan estas dos barras verticales que no hay que confundir con el valor absoluto. Eso a veces genera un poco de confusión, por eso he preferido en la guía y acá en la presentación utilizar estos determinantes de la matriz, porque acá no hay duda, se trata del determinante. Bien. Hay varias demostraciones que no vamos a hacer, si bien es importante primero tener los conocimientos matemáticos de álgebra matricial, de autovalores, autovectores, para comprender la formulación, pero nos interesa más que nada la aplicación. Entonces, para no complicar demasiado el tema, hay algunas demostraciones que no vamos a hacer. En la bibliografía, sobre todo, bueno, en el libro de Chopra pueden encontrar algunas de esas demostraciones si en el caso de que alguno quiera profundizar. Pero bueno, se puede demostrar que, acuérdense, les reitero, estamos aplicando procedimientos del álgebra, métodos matemáticos, pero lo estamos aplicando a un caso, a un problema físico real, que es la vibración de estructura, la dinámica estructural. Entonces, cuando en esta aplicación física tenemos sistemas que son estables, donde la matriz de masa y la de rigidez son simétricas y definidas positivas, la ecuación característica, que es esta, tiene
n raíces reales, ya vamos a ver qué son las raíces, son los autovalores o valores propios, y esas n raíces reales son positivas también. Entonces, volviendo al problema del álgebra, de la resolución de esta ecuación nos permite encontrar n raíces de esta ecuación, que son reales y positivas, como ya decía. Acuérdense que por una cuestión matemática habíamos puesto lambda acá, pero lambda en realidad nuestro problema físico es igual a omega cuadrado, donde omega son las frecuencias naturales del sistema. Y por esta propiedad que no hemos demostrado, omega va a ser un vector que tiene n componentes. Eventualmente, por ejemplo, en el caso del edificio, podría darse que dos de esas frecuencias sean parecidas o eventualmente iguales. Pero en principio tenemos n, es decir, como el orden de las matrices es n por n, porque se trata de un problema con n grados de libertad, la solución de la ecuación característica nos lleva a n autovalores. ¿Alguien se acuerda qué método, no el procedimiento así detallado, pero conceptualmente qué hacían en álgebra para encontrar los autovalores? Ya sé que pasó mucho tiempo, debe ser ¿cuánto? ¿4, 5 años? ¿3 años? Bien, eso es importante, o sea, no van a tener que repasarlo, pero una de las, o sea, al expandir este determinante de n por n, acá no lo aclaré, lo podría haber aclarado, se llega a un polinomio de orden n. Acá, o sea, eso llega... Es decir, resolver, o sea, al expandir el determinante se llega a un polinomio de orden n. Es decir, si tengo un sistema de 3 por 3, de 2 por 2, empecemos por lo más simple, vamos a tener un polinomio de orden 2. Y es fácilmente le pueden encontrar las raíces con la ecuación para sistemas, para polinomios de grado 2. Si fuera de orden 3 el sistema, no sé si recuerdan de álgebra, pero hay una ecuación un poco más complicada, hay unas ecuaciones que nos permiten calcular las 3 raíces. Ahora, si el sistema fuera ya de orden 4 o superior, no hay ecuaciones para determinar las raíces, ecuaciones generales para determinar las raíces de polinomios de orden 4 o superior, y hay que ir a métodos numéricos. Bien, asociado a cada uno de esos autovalores o raíces de la ecuación característica, se puede determinar una forma modal. Esto, les reitero, perdón, un autovector, me expresé mal. Para cada autovalor, encontramos un autovector. En este problema físico de dinámica estructural, a los autovalores, o a la raíz cuadrada del autovalor, lo llamamos frecuencia natural del sistema, y a los autovectores los llamamos formas modales o modos de vibración, modos naturales de vibración del sistema. Ya vamos a ver la interpretación física de esto. Entonces, para cada autovalor en un sistema de n por n en general tendré una frecuencia 1 hasta la n. Para cada uno de estos valores le corresponde un vector. De manera que si junto estos son n, si junto los n vectores, puedo expresarlo como una matriz. Este vector se llama vector de frecuencias naturales, y a esta matriz que reúne a las n
formas modales, que son n vectores, la denominamos matriz modal. Bien, ¿está más o menos claro este concepto? Para saber si avanzo. Sí, perfecto. Sí, profe. Bien. Entonces, bueno, en este método que yo expliqué, que entiendo que es, no sé bien si después, a lo mejor en cálculo numérico, ¿vieron algún método para calcular autovalores y autovectores o no? Sí, 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 vimos. Bien. El que yo mencioné de resolver, o sea, de expandir expandir el determinante, encontrar un polinomio de orden n y encontrar las raíces, como les dije, eso funciona para sistemas de 2 o 3 grados de libertad. Para sistemas con más grado de libertad hay que ir a métodos numéricos, pero tampoco es práctico ese procedimiento. Entonces, como el tema de autovalores y autovectores tiene aplicación en varios problemas físicos. Ya les mencioné vibración de estructuras, problemas de pandeo, y bueno, y en otras ramas de la ingeniería o de la física también tiene aplicaciones. Se han desarrollado métodos numéricos que son más eficientes, más rápidos, y que permiten determinar los autovalores o frecuencias y los autovectores o formas modales. Eso, por ejemplo, esas rutinas estas rutinas numéricas son las que se incorporan en los programas de computación que ustedes van a utilizar para resolver el práctico integrador. Bien. Formas modales. Entonces, las formas modales se obtienen mediante un procedimiento matemático o numérico, pero tienen alguna explicación. ¿Cómo podríamos interpretar este concepto de las formas modales? ¿Y por qué las llamamos formas modales o modos naturales de vibración? Si supongamos una estructura cualquiera, acá el pórtico que veníamos analizando, que no tiene amortiguamiento. Acuérdense que esta deducción hemos supuesto siempre que el amortiguamiento es nulo. Y entonces, si a esa estructura le aplicamos una perturbación inicial, que es lo que está indicado esquemáticamente con esa flecha ahí en la parte superior, pero podría ser una velocidad, un desplazamiento, una combinación. Entonces, si aplicamos una perturbación inicial cualquiera, la estructura va a vibrar. Y cada grado de libertad tendrá un cierto movimiento, ¿no? Ahora, es con una función periódica va a vibrar, compleja, como la que está indicada ahí en azul. Ahora, en un instante dado, ese movimiento complejo se puede determinar mediante una superposición de movimientos armónicos simples. Y la amplitud, es decir, la forma de esos movimientos armónicos simples está determinado por las formas modales. Y la frecuencia angular de ese movimiento armónico simple en la vibración libre es igual al valor propio omega, es decir, a la frecuencia natural que habíamos mencionado acá. Esa es una interpretación o un concepto de las formas modales. Otra forma de explicarla sería la siguiente. Si ahora analizamos la misma estructura y le damos un desplazamiento inicial en todos los grados de libertad que tiene como amplitud los valores o la forma correspondiente al autovector, es decir, si el desplazamiento que di acá, el que doy acá, acá, y acá y acá, tienen o siguen la misma variación que de una forma modal, la estructura vibra con un movimiento armónico simple. Esa es la otra interpretación de las formas modales. Más allá de estas interpretaciones,
lo que nos interesa es que las formas modales nos van a permitir definir un procedimiento que se llama análisis modal y que simplifica significativamente el análisis dinámico. Antes de pasar a ese tema, les muestro, como para poner algún ejemplo, el caso de un pórtico de 3 pisos, ¿no? Ese es como el que tienen en ese ejemplo resuelto, que es la planilla de cálculo en Excel, el pórtico de 3 pisos. Y estos 3 deformadas corresponderían a las formas modales. Esto es lo que se llama primer modo de vibración, que es el que tiene la frecuencia, bueno, lo indiqué acá, pero es el que tiene la frecuencia más baja, el segundo modo y el tercer modo. Y acá están los valores numéricos. Acuérdense, y acá nuevamente es necesario repasar los conceptos de álgebra, que vuelvo para atrás, que en un sistema homogéneo, esto es lo que estamos resolviendo en definitiva para considerar el problema de autovalores y autovectores, es un sistema homogéneo. No conocemos lambda, que son los autovalores, y no conocemos phi, que son los autovectores. Para que cuando existe solución, en realidad hay infinitas soluciones en los sistemas homogéneos, porque hay infinitos valores de phi que cumplen esta condición. Lo que nos interesa es la forma o los valores relativos que tienen las formas modales. Entonces, numéricamente, las formas modales se pueden expresar con distintos valores. Lo que me importa es que se cumple la relación. Es decir, acá hay 2 criterios para expresar las formas modales. Acuérdense que esta es la matriz phi, que incluye los 3 vectores. Este sería el modo 1, este sería el modo 2 y este sería el modo 3. Esta es la forma o los valores que arroja el programa de computación que yo usé para calcular los modos de este pórtico de 3 pisos. Y esto lo hace el programa imponiendo una condición, que es que las formas modales estén normalizadas con respecto a la matriz de masa, es decir, que el producto, esto es una condición matemática, que de la matriz modal traspuesta por la matriz de masa por la matriz modal sea la matriz de identidad. Es un criterio, una forma que tiene algunas ventajas después en la resolución numérica. Otra forma usual de presentar los autovectores para ver la forma relativa es hacer que el valor máximo de cada modo sea 1. Entonces fíjense acá, el valor que acá era 0,54, acá que es el mayor, lo hago 1 y los otros van en proporción. Si ustedes ven la proporción entre 0,5442 y 0,4509, es exactamente la misma que entre 1 y 0,82. Y habría otras formas de expresar la matriz modal y todas van a cumplir como soluciones de ese sistema homogéneo. Bueno, acá haríamos un descanso de unos 10 minutos y antes de ir al descanso les consulto a ver si tienen alguna duda. Sé que el tema es difícil y es duro y bueno, requiere de estudio detallado para entender las ecuaciones y entender el álgebra matricial y entender los conceptos físicos que están asociados a esas ecuaciones matemáticas. ¿Alguna duda o consulta? Profe, Sí, adelante. ¿podría repetir qué representan físicamente las frecuencias? Bien. O sea, el vector de frecuencias, me olvidé el nombre. Sí, las naturales. Las frecuencias naturales, sí. Bien.
Si nosotros aplicamos una perturbación cualquiera a la estructura y la estructura empieza a vibrar, dependiendo de esa perturbación, la vibración puede ser más o menos compleja, es lo que he tratado de indicar esquemáticamente acá. O sea, en un instante va a tener esta deformada, en otro tendrá otra, en otra tendrá otra. Si analizo ahora lo que pasa en un grado de libertad, por ejemplo, en este piso, donde está la flechita, la respuesta, que podría ser algo así como esta en azul, una variación más o menos compleja, pero es periódica, ¿eh? Porque acuérdense, no hay amortiguamiento en esta estructura que estamos suponiendo, y está en vibración libre, o sea, la perturbación fue inicial, pero después la estructura vibra indefinidamente porque no hay ninguna fuerza que dice, o algún elemento, hecho físico por el cual se disipa energía. Entonces va a vibrar con esta modalidad, o esta forma más o menos compleja, que es la curva gruesa en azul. Ese movimiento que es armónico o periódico, porque se repite con un cierto periodo T, no sé si alcanzan a ver el periodo. Sí, sí. O sea, acá, acá, bueno, acá. Esto se repite y se repite, es decir, pero no es una vibración armónica simple. ¿Por qué? Porque no sigue una función senoidal o senoidal simple. Es un movimiento periódico que se repite, pero de variación compleja. Bien, ese movimiento complejo, que es la vibración en azul de ese grado de libertad, yo la puedo descomponer o calcular como el movimiento de n funciones armónicas simples, que son las que están insinuadas ahí en rojo, finito, en gris, en verde. ¿Ven que esas son funciones armónicas simples? Cuya combinación o suma es igual a la función que yo quiero calcular o que estoy determinando. Entonces, la frecuencia de cada una de esas funciones armónicas simples es igual a la frecuencia al W, o sea, los autovalores o frecuencias naturales. No sé si ahí quedó. Perfecto, sí, 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 quedó Bien, bastante no lo claro. mencioné, pero estaba dibujado. En ingeniería estructural es más frecuente trabajar con periodos en lugar de frecuencia. Esto es una cuestión de, son dos conceptos totalmente vinculados, y la vinculación la da esta ecuación que ya hemos visto. Entonces, en ingeniería civil, no siempre, pero lo más usual es trabajar con periodos. Eso fundamentalmente, ¿por qué? Ya lo vamos a ver mejor después, pero acuérdense que los espectros que usamos en ingeniería civil, en los reglamentos para definir la acción sísmica, están en función del periodo de la estructura. Ahora, en ciertas aplicaciones, particularmente en ingeniería mecánica, donde también se usan estos conceptos, es decir, para sistemas que están vibrando y que son propios de la ingeniería mecánica, también se utilizan estos procedimientos, y por una cuestión, no sé, de costumbre, tradición, es más usual trabajar con las frecuencias. Bien. Entonces, son casi casi las 9. ¿Les parece? A las 9:10 seguimos y terminamos, o hacemos la presentación. Vamos a ver algunas propiedades importantes de las formas modales, y después vamos a ver la formulación general del análisis modal. Entonces hacemos un descansito de 10 minutos. Bueno, profe. Listo. Bueno.
Les pido que me confirmen que están viendo la pantalla por las dudas. Sí, profe, sí, Sí, se se ve. ve. Bien, bueno, gracias. Entonces vamos a retomar el tema. Habíamos terminado con la interpretación o una explicación sobre el significado de los autovectores o formas modales. Ahora volvemos a algunas propiedades, son en particular las propiedades o condiciones de ortogonalidad de las formas modales. Esto es un tema que surge del álgebra, es decir, se puede demostrar que los autovectores, obtenidos por la resolución matemática del problema, son ortogonales o perpendiculares entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Y otra vez, un tema de álgebra, el hecho de que sean ortogonales quiere decir que el producto escalar es nulo. Recuerden que el producto escalar es igual, de dos vectores es igual, que tienen que tener el mismo orden, obviamente, es un vector transpuesto por otro vector. Si son ortogonales entre sí, el producto escalar es un número, esto es igual a 0. Eso se verifica en el caso de autovectores para cualquier valor de j que sea distinto de k. Es decir, cuando son dos autovectores distintos. En el caso de que hiciéramos el producto escalar de un autovector por sí mismo, eso obviamente da un resultado que es distinto de 0. Entonces, está clara, esta es la condición de ortogonalidad de dos modos J o K cualquiera. Implica que su producto escalar es nulo. Ahora, si multiplico la matriz modal transpuesta por la matriz modal, a partir de esta propiedad me da una matriz diagonal. A ver, vuelvo para atrás un poquito. Acuérdense que la matriz modal es la matriz que incorpora los n autovectores o formas modales. Entonces, perdón, vuelvo para lo que estábamos analizando. En esta primera ecuación he hecho el producto escalar de dos vectores de formas modales cualquiera, el j y el k en forma genérica. Que si j es distinto de k, esto da 0, por la condición de ortogonalidad que se demuestra en el álgebra. Si ahora hacemos el producto de la matriz modal transpuesta por sí misma, a partir de esta propiedad, obtenemos una matriz diagonal. ¿Está claro eso? ¿Lo entienden? Para entenderlo habría que expandir y hacer este producto vector por vector. Bien. El hecho de que los diferentes autovectores sean ortogonales entre sí me lleva a otra conclusión muy importante, y es que esos autovectores o formas modales son linealmente independientes y por lo tanto constituyen una base ortogonal en el espacio de n dimensiones que estamos considerando. Acuérdense que estamos analizando una estructura de n grados de libertad. Y esto es importante porque es la base o el fundamento del análisis modal, como ya vamos a ver. Acuérdense que si un conjunto de vectores constituyen una base del espacio vectorial, cualquier vector puede expresarse como una combinación lineal de ellos. Eso lo vamos a ver enseguida matemáticamente, es la base del análisis modal. Bien, esto que acabamos de describir es una propiedad general de los autovectores. Eso está demostrado en el álgebra y tiene validez general. Ahora, en la aplicación física que estamos haciendo a la vibración de estructuras, hay dos propiedades adicionales, que como les comenté previamente, no vamos a hacer la demostración,
por una cuestión de tiempo y para no complicar demasiado el tema, pero en este problema físico de vibración estructural, se puede demostrar, si aplicamos la ley de Betti que ustedes vieron en análisis de estructura, que las formas modales son ortogonales con respecto a las matrices de masa y rigidez. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, acuérdense, la ortogonalidad de los vectores se verifica a través del producto escalar, como está indicado acá. Ahora, decimos que esa propiedad se extiende con respecto a una matriz cuando al producto escalar que habíamos visto como propiedad general que surge del álgebra, incorporamos la matriz de masa, es decir, la matriz de masa se premultiplica por un vector transpuesto y se posmultiplica por otro vector. Acuérdense que en álgebra matricial no es lo mismo premultiplicar que posmultiplicar. Eso es también un tema en álgebra que es importante. Entonces, el decir que los vectores modales, o sea, las formas modales, son ortogonales con respecto a la matriz de masa, implica decir que el producto de un vector J transpuesto por la matriz de masa por otro vector K, porque la condición es que J sea distinto de K, me lleva a obtener, es un escalar este producto y eso es cero. Y lo mismo con respecto a la rigidez. Acá está expresado en una forma expandida y acá está expresado en la forma más condensada, donde tenemos el vector phi por la matriz de masa por el vector phi transpuesto. ¿Está claro esta idea de el producto escalar de dos vectores y después, como un caso particular en el problema físico de vibración estructural, esa propiedad se extiende también con respecto a las matrices de masa y rigidez? Esto es importante porque nos va a servir para formular el método del análisis modal. Acá, ahora he expandido, esto he generalizado más que expandir. Acá habíamos hecho producto de un vector transpuesto por la matriz de masa por otro vector sin transponer. Y decíamos que esto que sería como una especie de producto escalar con la matriz de masa o la matriz de rigidez daba cero. Pero si ahora hacemos, el resultado es un escalar, pero si ahora hacemos la matriz modal completa transpuesta por la matriz de masa por la matriz modal sin transponer, llegamos a una matriz que es diagonal, que es similar a lo que habíamos visto acá. ¿Por qué es diagonal? Porque cuando se multiplican los vectores que son distintos, J y K, son los términos que están fuera de la diagonal, eso es cero. Cuando el vector J, o sea, el K coincide con el J, que son los términos de la diagonal principal, eso es distinto de cero, y obtenemos una matriz diagonal que la vamos a llamar M mayúscula, es decir, en un cierto valor. Pero lo importante de esta explicación es que comprendan que el producto de la matriz modal transpuesta por la matriz de masa por la matriz phi, matriz modal sin transponer, es igual a una matriz diagonal que vamos a llamar M mayúscula. Y en forma análoga, ese producto, pero con respecto a la matriz de rigidez, es también una matriz diagonal que llamamos K. Esto, por ejemplo, lo van a ver numéricamente en la planilla de cálculo, que es el ejemplo ese de 3 grados de libertad que hemos preparado y que tienen disponible en la página web. Bien, ¿algún comentario, pregunta? ¿Esto ha quedado claro? Bueno, si no, sigo. Bien, entonces, Profe, por ahora, sí, adelante.
Disculpe, ahí en la segunda ecuación que sale M, o sea, en la última, donde dice diagonal de la matriz de rigidez. Está mal. Gracias. Así que gracias por la observación. Vamos a anotar y vamos a arreglar el... Bien, después de corregir ese error, entonces ahí terminaríamos lo que es vibración libre de sistemas de n grado de libertad sin amortiguamiento y las propiedades de los autovectores y autovalores que vamos a utilizar después en el análisis modal. Ahora vamos a ver brevemente el tema de vibración libre en sistemas con amortiguamiento. Es decir, cuando la matriz C es distinta de cero. Esta sería la ecuación, es decir, aparece un término más. La solución podríamos plantearla así como la hicimos para sistemas de un grado de libertad, pero desde el punto de vista práctico no tiene mayor aplicación. Es decir, que no vamos a desarrollar este tema, o sea, las ecuaciones para este caso y cómo es la solución. Lo que sí nos interesa definir, porque no hemos hablado mucho de eso, es qué hacemos, de dónde sacamos, cómo calculamos la matriz C. ¿Sí? A matriz de amortiguamiento. En sistemas de un grado de libertad, el tema era más simple, no era una matriz, sino que era un valor, un escalar C, y vimos que la forma práctica de solucionar o determinar el amortiguamiento, para introducirlo en las ecuaciones, era introducir o definir un factor de amortiguamiento, que es un valor adimensional, que vimos que podía medirse o determinarse experimentalmente. Ese es el factor psi, y que dijimos que tenía valores aproximados del orden del 5%, es decir, 0,05. Ustedes ya lo han aplicado en algunos de los prácticos. Y entonces resolvíamos en forma pragmática, no es una solución estricta o que haría a lo mejor un físico, pero desde el punto de vista ingenieril es una solución aceptable. Es decir, definimos un factor de amortiguamiento que puede medirse experimentalmente, y a partir de ese factor de amortiguamiento que introducimos en las ecuaciones, resolvemos el sistema. Bien, eso fue para sistemas de un grado de libertad. Para sistemas de varios grados de libertad, el problema es más complicado porque C es una matriz. Entonces, para definir esa matriz de amortiguamiento se consideran dos casos. Este es un tema más bien matemático, porque ya hemos dicho que el considerar amortiguamiento viscoso no representa precisamente el hecho físico, sino que nos da una solución matemática aceptable, y esa solución se ha verificado experimentalmente y da buenos resultados. Entonces, para definir la matriz de amortiguamiento se consideran dos casos, que se denominan, esto está así en toda la bibliografía, el amortiguamiento clásico y el amortiguamiento no clásico. El amortiguamiento clásico está definido por una condición matemática que está expresada ahí, no importa, pero bueno, es una condición matemática. Lo importante es que si se cumple esta condición general, se puede demostrar que así como las formas modales son ortogonales con respecto a K y M, también se cumple la ortogonalidad con respecto a la matriz de amortiguamiento C. Y eso, como vamos a ver enseguida, es importante para el método de análisis modal. O sea, en definitiva, en el amortiguamiento clásico, más allá de la condición matemática general que está definida por esta ecuación, que no se entiende bien, perdón, y hay un... no hay un error, es porque en álgebra matricial, como ya dijimos, el premultiplicar o el posmultiplicar no es lo mismo.
Entonces, en esta condición, no necesariamente lo que está del lado izquierdo de la igualdad es igual a lo que está del lado derecho. Entonces, cuando se cumple esta igualdad, es la definición general de amortiguamiento clásico. Pero desde el punto de vista práctico, y es lo que me interesa que ustedes recuerden y tengan en mente para lo que viene enseguida, cuando tenemos la matriz de amortiguamiento clásico, lo importante es que las formas modales que vimos recién, es decir, esta condición, se cumple también con respecto a la matriz de amortiguamiento C. ¿Mm? Bien, y hay otro caso general, que es el amortiguamiento no clásico. Hay algunos casos particulares en estructura, o a veces cuando se usan disipadores de energía. Bueno, son casos especiales o más complejos que no vamos a ver, y en esos casos el amortiguamiento no es clásico. Y bueno, la resolución del problema se complica, por ejemplo, porque aparecen formas modales que son complejas no de complicadas, sino que son funciones complejas, de números complejos, como vieron en álgebra, ¿no? Lo cual complica significativamente toda la resolución del problema. Nosotros no vamos a ver en este curso la solución con amortiguamiento no clásico. Vamos a trabajar con amortiguamiento clásico, que como les digo, es aquel, en definitiva, que nos lleva a la ortogonalidad de las formas modales con respecto a la matriz de amortiguamiento. Bien. Y ahora, después de toda esta introducción y sobre todo de explicar las propiedades particulares que tienen los modos de vibración con respecto a la ortogonalidad, vamos a entrar a desarrollar la formulación general del análisis modal. Bueno, este es un procedimiento que fue introducido a fines del 1800 como una alternativa para resolver el problema del análisis dinámico de estructuras lineales. Esto es fundamental. El análisis modal, lo vamos a repetir varias veces, el análisis modal es aplicable a estructuras lineales y elásticas. Hay que recordar que en esa época no se disponían de calculadoras de escritorio, menos de computadoras, de manera que cualquier procedimiento que permitía simplificar el algoritmo de cálculo, bueno, era muy bienvenido, más que bienvenido, eran totalmente necesarios, porque si no, no se podían realizar los cálculos. Bien, lo que propone el fundamento del análisis modal se basa o está representado en esta ecuación, donde se considera que el vector de desplazamientos U, acuérdense que U es el vector que incluye el desplazamiento de los n grados de libertad que hemos considerado. Entonces, este vector U que queremos, que es la incógnita del problema, es lo que queremos determinar, se lo reemplaza utilizando una combinación lineal de otros vectores. ¿Qué vectores utilizamos en esta combinación? Las formas modales. ¿Y por qué utilizamos las formas modales para hacer esta combinación lineal? Por una propiedad que mencionamos previamente, y es el hecho de que el álgebra nos demuestra que los autovectores constituyen una base ortogonal, es decir, constituyen una base del espacio vectorial. Entonces, ¿está claro esto? Porque si no entendemos esto, no se entiende más nada de aquí en adelante. Estas dos ecuaciones son análogas o equivalentes, están expresadas con notación distinta, pero sumatoria indica que vamos a hacer variar el subíndice J desde 1 hasta n y vamos a sumar, es decir, estamos combinando los n modos, y en esa combinación lineal incluimos un escalar Q que es función del tiempo, cuyo valor no conocemos, obviamente. Eso es lo que vamos a tener que determinar. Pero los phi sí los conocemos. O sea, que acá
lo que tenemos, esta es la incógnita. ¿Mm? Es decir, Q de t es la incógnita. Este vector es un dato. ¿Está claro? O sea, hemos transformado o reemplazado el vector de desplazamiento. Esto también es una incógnita. Esto no lo conocemos. Es decir, este vector que no lo conocemos, lo representamos a través de una combinación lineal de vectores que son ortogonales entre sí, por lo tanto son una base del sistema, del espacio vectorial. Esto es un dato, lo obtenemos a través de resolver el problema de autovalores y autovectores. Conocemos la matriz M y conocemos la matriz K, es decir, que podemos resolver numéricamente. Y Q sub J es un escalar, depende del tiempo y es la incógnita. Pero vamos a ver ahora que es el cambiar, pasar de un sistema de coordenadas en donde trabajamos con los desplazamientos U, que son los desplazamientos de los grados de libertad, a un sistema, cambiamos de sistema vectorial o de espacio vectorial a un espacio vectorial donde la incógnita es Q, va a permitirnos simplificar matemáticamente en forma significativa el problema. ¿Mm? Profe, Sí, te adelante. interrumpo. No, por favor. Entonces, dijo que los autovectores son datos porque se pueden encontrar con los procedimientos que habíamos dicho. Entonces, ¿no son función del amortiguamiento los autovectores, una No, estructura? no, Ah, no. bien. Acuérdense que los determinamos en vibración libre. Dependían solo Sí, dependen de la rigidez y la masa. o sea, lo obteníamos de esta condición. Por eso te Bien. decía, en vibración libre, sin amortiguamiento, en realidad, como caso, la vibración libre sin amortiguamiento no nos interesa. Pero sí nos interesa que a partir de lo que encontramos o de las condiciones necesarias para la vibración libre, encontramos los autovalores de estos autovectores que tienen estas propiedades, y esas propiedades son las que nos permiten plantear esta ecuación. Claro, sí. O Bueno, sea, gracias. esto lo que hemos hecho es un tema totalmente matemático, es reemplazar un vector que está expresado en un espacio vectorial, eso diría un matemático, por otras incógnitas, que las vamos a llamar coordenadas modales, ahora lo explico, en otro espacio vectorial. No tiene sentido físico. Si ustedes me preguntan, ¿qué son las componentes de U? Les digo, donde tengo una figurita, son los desplazamientos de cada uno de los grados de libertad. Si ustedes me preguntan, ¿qué son los desplazamientos Q sub J? No sé, no les puedo decir. O sea, si me dicen Q sub J me dio 3,8 centímetros para el modo 2. No está en ningún lado. Es un concepto matemático. Transformo un vector que en el espacio físico, es decir, que representa los desplazamientos de los grados de libertad, hago un cambio de coordenadas. Ahora las incógnitas no se llaman U, se llaman Q. No sé qué son, pero matemáticamente las puedo obtener mucho más fácil. Todavía no he llegado a mostrarle que las puedo obtener mucho más fáciles. Y después, ¿qué voy a tener que hacer una vez que obtenga Q? Voy a volver y voy a calcular los valores de U, que a mí son los que me interesan. ¿Está un poco más claro? Sí. Bien. Acá abajo he puesto lo mismo, solo que expresado con otra notación, ¿no? Acá, en vez de reemplazar, o sea, reemplazo la sumatoria por el desarrollo completo de la ecuación en términos matriciales. Es decir, el vector U, que tiene n componentes, ahí están en forma explícita, lo voy a obtener como
la matriz phi de las formas modales por un vector que incluye todos los Q, hay NQ. Entonces, estos son los desplazamientos del sistema, estas son la matriz de las formas modales, y a estas coordenadas Q, que les reitero, no tienen sentido físico, no les puedo decir dónde, o hay una explicación, ahora la vamos a ver en un gráfico, pero que no las puedo medir en la estructura real, no puedo decir corresponden al desplazamiento de tal punto. Esto es por una transformación matemática del sistema. En general se las llama coordenadas modales. Y bueno, en la notación compacta, esto se expresa como la matriz modal phi de n por n por el vector de coordenadas modales que tiene n componentes. Esta es la base o el fundamento del análisis modal. Hacer un reemplazo del vector u a través de una combinación lineal y que matemáticamente se puede considerar como un cambio o una transformación de coordenadas. Pasamos de un espacio vectorial a otro espacio vectorial cuya base son los vectores phi o formas modales. Bien, si no hay ninguna duda y han digerido este cambio de coordenadas o esta combinación lineal, ahora vamos a reemplazar el vector u por esta transformación en la ecuación diferencial. Para eso, ya hemos definido el vector de desplazamiento, matriz modal por vector de coordenadas q, coordenadas modales. La velocidad, que es la derivada primera, va a ser igual a la matriz modal, que es independiente del tiempo, es una constante, por la derivada del q, que serían las velocidades en el sistema de coordenadas modales. Y lo mismo con la aceleración. No sé si alcanzan a ver los dos puntitos y el puntito. El editor de ecuaciones lo pone muy chiquitito. ¿Lo ven los puntos? Sí, sí se ve. Ah, bien, bueno, me alegro. Entonces, ahora vamos a reemplazar el desplazamiento u y la derivada primera, que es la velocidad, y la derivada segunda, que es la aceleración, en la ecuación de equilibrio dinámico general. Acá he copiado la ecuación de equilibrio dinámico, la que habíamos visto, ya sea en la forma expandida con matrices y vectores o en la forma compacta. Entonces, si reemplazo el vector u y sus derivadas, fíjense acá donde aparecía la aceleración, pongo phi por q, derivada segunda. Donde aparece la velocidad, pongo matriz phi por vector de velocidades q. Y donde estaba el vector u, reemplazo por la matriz phi por el vector de coordenadas q. ¿Está bien? Y a este término que queda igual, no hice nada. Esta sería la notación expandida, abajo la notación compacta. ¿Está claro eso? Lo único que hice fue reemplazar desplazamiento, velocidad y aceleración en la ecuación de equilibrio dinámico. ¿Está bien? Bueno, ahora lo que hacemos, esta ecuación, ambos términos lo premultiplicamos por la matriz modal transpuesta. Ya vamos a ver por qué, ya viene más o menos obvio por qué hago esto. Entonces, premultiplico ambos términos, o sea, ambos miembros de la ecuación. Entonces ahora, premultiplico por phi transpuesta, premultiplico por phi transpuesta, premultiplico por phi transpuesta y premultiplico por phi transpuesta. Los tres términos que están a la izquierda y el término independiente que está a la derecha. Nuevamente, notación expandida indicando vectores y matrices y la notación compacta, que es, bueno, acá hay un error, perdón. He usado I en lugar de Q, no sé por qué. Bueno, ya lo vamos a corregir. Bueno, aprovecho a pedirles ayuda. El apunte de la guía número 3, de análisis modal, la tuvimos que hacer el año pasado bastante rápido por el tema de la pandemia. Y bueno, como ustedes ya se han dado cuenta, porque este PowerPoint está preparado en base a la guía, hay algunos errores, a pesar de que lo revisamos
bastante detenidamente. Así que por favor, si ustedes al estudiar encuentran algo, ya sea un error o algo que les parece que no está claro, por favor háganmelo saber y bueno, para corregirlo y que quede bien en la guía. Entonces, les reitero, acá me equivoqué, hay un error. Esto debería ser Q segunda, Q derivada primera y Q. Ya lo vamos a corregir. Bien, de manera, ahora fíjense, perdón, phi transpuesta por M por phi, habíamos dicho que era una matriz diagonal. Phi transpuesta por K por phi, habíamos dicho que era una matriz diagonal. Y también habíamos dicho que si trabajábamos con el amortiguamiento clásico, que es el caso que vamos a considerar, no vamos a considerar amortiguamiento no clásico, con el mismo criterio, phi transpuesta por C por phi es una matriz diagonal. De modo que yo ahora puedo reemplazar esto por esta ecuación, que sería equivalente a esta, ¿no? Es decir, es la misma ecuación, pero ahora me aparece la matriz M mayúscula, que es la matriz diagonal, la matriz C mayúscula, que es la matriz de amortiguamiento diagonal, K, que es lo mismo, la rigidez como matriz diagonal, los valores están cambiados a través de esta operación matricial, y también me aparece un P mayúscula, que va a ser igual a phi transpuesto por el vector de acciones exteriores. Es decir, he hecho esta operación matemática que me conviene, y aquí viene lo importante. ¿Por qué? Porque si las matrices M, C y K son diagonales, eso creo que me lo han aceptado, nadie lo discutió, entonces acá se produce un cambio fundamental que puede parecer un juego de palabras, pero por favor analícenlo detenidamente. Sí, yo pasé de un sistema de n ecuaciones diferenciales, esto es un sistema de n ecuaciones diferenciales. ¿Qué quiere decir sistema? Que cada relación, que cada ecuación está relacionada con la otra. Entonces paso de un sistema de n ecuaciones diferenciales, ahora, como las matrices son diagonales, el sistema se desacopla. ¿Qué quiere decir que se desacopla? Que ya no hay relación entre una ecuación diferencial y la otra. Y entonces, en definitiva, lo que tengo es un conjunto de n ecuaciones diferenciales que son independientes entre sí. Y eso, desde el punto de vista matemático, es un cambio fundamental. Es muchísimo más fácil resolver n ecuaciones diferenciales de un grado de libertad porque son independientes entre sí, que resolver un sistema de n ecuaciones diferenciales. Entonces, una cualquiera de esas ecuaciones, la j, por ejemplo, va a ser m sub j, que es un escalar, por la coordenada modal, la derivada segunda de la coordenada modal. O sea, fíjense que acá lo puse con negrita, es decir, esto es una matriz y esto es un vector. Acá estoy poniendo m sub j, que sería el elemento de m en la diagonal, en la posición j, lo mismo para C y para acá, y acá tengo el término independiente modificado, que era lo que habíamos visto acá, perdón, acá. Y acá viene otro paso importante. Si yo divido, ahora esto es una ecuación escalar, cada una de estas ecuaciones, o sea, acá tengo aparentemente un sistema de ecuaciones, porque lo tengo expresado en forma matricial, pero como M, C y K son independientes entre sí, el sistema se desacopla, tengo ecuaciones escalares independientes, esta es una. Yo puedo ahora dividir esta ecuación, porque m es un escalar, la divido por m. Divido por m e introduzco el factor de amortiguamiento psi que definimos para sistemas de un grado de libertad. ¿Se acuerdan? Esto
si no tienen que repasarlo, para sistemas de un grado de libertad, definimos psi como el valor de C, la constante de amortiguamiento, dividido un valor crítico que era igual a 2 veces la masa por la frecuencia del sistema. Entonces, con este concepto definido para sistemas de un grado de libertad, la ecuación modal J para el sistema desacoplado, es decir, trabajando en el espacio vectorial de Q, me queda la derivada segunda de Q. Acá aparece 2 omega, todo para el modo J, y omega cuadrado por el valor de la coordenada J. Esta ecuación es exactamente igual, o análoga, no igual, a la ecuación que vimos para sistemas de un grado de libertad. Y acá quedó el término independiente, es decir, la fuerza modificada, dividido el valor de M. Porque este valor, este M, o sea, dividimos ambos miembros por M. Bien. Para tratar de dar una, o de comprender conceptualmente lo que implica el análisis modal o esta transformación de coordenadas, teníamos el sistema original de n grados de libertad, una estructura que modelamos con n grados de libertad. Los grados de libertad en este ejemplo serían U1, U2, U3, U4, U5. Los desplazamientos en correspondencia con cada uno de los pisos. Para este sistema de n grados de libertad definimos la matriz de rigidez, la matriz de masa, y ahora aplicamos análisis modal, que ya vimos que es un cambio de coordenadas, y entonces lo que logra ese cambio de coordenadas es desacoplar el sistema, y en vez de tener un sistema de n grados de libertad como este es una transformación matemática, lo que obtenemos son n osciladores de un grado de libertad, o n sistemas de un grado de libertad, que tienen una masa M1, que son las masas de la matriz transformada, es decir, esta matriz de masa, y esta rigidez. Estas son la masa y la rigidez de este oscilador, que representaría el comportamiento del modo 1, y al cual le asignamos un factor de amortiguamiento psi sub 1. Y así, con cada uno de los modos, tendremos otro oscilador que representa el efecto del modo J, y finalmente, para el último modo, también un oscilador. Entonces, les reitero, es muchísimo más fácil resolver dinámicamente el movimiento de n modos con sistemas de un grado de libertad, es decir, de n osciladores de un grado de libertad, que resolver el sistema completo. ¿Está más o menos claro el concepto del análisis modal y de la ventaja que obtengo al hacer la transformación de coordenadas? Esto que he puesto análisis modal y he puesto una flecha es equivalente a decir transformación de coordenada. Reemplazo U por Q. Sí, se entiende. Bien. Una vez que calculo Q para estos n osciladores, ¿qué tengo que hacer? Volver a esta ecuación, que era la transformación original, phi era un dato, Q ahora lo calculé y determino U. Esto es lo que está resumido acá, así como los pasos fundamentales del análisis modal en términos generales, ¿no es cierto? En primer lugar, modelo la estructura como un sistema de n grados de libertad, eso es lo que ya hemos visto. Para esa estructura voy a calcular la matriz de masa, la matriz de rigidez. Y con la matriz de masa y rigidez voy a calcular las frecuencias propias, que son los autovectores, y los modos de vibración. Perdón, acá hay otro error. Esto es autovalor. Es decir, acá hay un error. Después, una vez que conocemos estas propiedades del sistema, hacemos un cambio de coordenada para desacoplar ese sistema. Y entonces lo que vamos a resolver ahora es la vibración
de n osciladores de un grado de libertad. Para eso, n osciladores resolvemos como sistemas de un grado de libertad y obtenemos los valores de Qt, que son las coordenadas en el sistema transformado. Una vez que conocemos las coordenadas Q sub t, volvemos hacia atrás y obtenemos los valores de U. Y conociendo los valores de U, que son los desplazamientos del sistema, podemos calcular cualquier otro parámetro de respuesta, momentos flectores, reacciones, lo que ustedes quieran. Bien. Como les dije al comienzo, sabemos que este tema es bastante complicado, que cuesta a veces acostumbrarse de nuevo a la notación matricial, que les cuesta ver los productos, las sumas de matrices. Por eso vamos a terminar acá, en esta clase. Es decir, después nos falta ver el cálculo de las matrices, cálculo más detallado de la matriz de amortiguamiento y ver la aplicación al caso de análisis con sismo, que es lo que más nos interesa para el trabajo práctico. Pero vamos a cortar acá. Yo lo que les pido, la semana que viene ustedes saben que el martes es feriado, es el 25 de mayo, así que no tenemos actividad, es decir, que nos vamos a volver a ver dentro de 14 días, así que por favor traten de darle una mirada, de entender, o sea, mirar, repasar la guía y tratar de comprender este tema, porque les reitero, por si no estaba alguno al comienzo, cuando presenten el trabajo práctico integrador al final del curso, que es la condición para obtener la regularidad, no solo van a tener que explicar lo que han hecho operativamente con el programa para hacer el análisis dinámico del edificio, sino que también tienen que tener en claro los conceptos que están asociados a esas operaciones que han hecho con el programa. Así que es muy importante para obtener la regularidad que entiendan este tema, ¿no? O sea, hay que saber hacerlo, pero también hay que entender los conceptos, ¿no? Así que con esto hacemos un descansito, igual que hicimos anteriormente, unos 10 minutos, y después lo que seguiríamos es con la práctica. Bueno, profe, perfecto. Así Bien, que perfecto. en 10 minutos, 10 y 5. Bueno.